la cena del Día de las Madres, mi hijo me preguntó, ¿te está gustando la hacienda que te compré? Yo respondí, ¿qué hacienda? Hace años que vivo alquilando. En ese momento, la nuera arribista se atragantó con la comida. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Justina y tengo 65 años. Durante toda mi vida creí que lo más importante era la familia, que el amor incondicional hacia los hijos era sagrado. Nunca imaginé que esa misma fe ciega me convertiría en víctima de mi propio hijo. Era domingo, Día de las Madres. Edgar me había invitado a cenar a su casa, como cada año. Abril, mi nuera, había preparado mi comida favorita, pollo asado con papas. La mesa estaba perfectamente arreglada, con velas y flores frescas. Todo parecía normal, cálido, familiar. Edgar estaba particularmente animado esa noche, sonriendo más de lo usual mientras servía el vino. «Mamá», me dijo Edgar mientras cortaba su carne, ¿estás disfrutando la finca que te compré? El tenedor se detuvo a medio camino hacia mi boca. Por un momento pensé que había escuchado mal. Las palabras flotaron en el aire como si fueran de otro idioma. «¿Qué finca?», respondí, sintiendo un nudo extraño en el estómago. «Edgar, yo vivo de alquiler desde hace años, tú lo sabes». El silencio que siguió fue ensordecedor. Edgar parpadeó varias veces, como si mi respuesta fuera completamente inesperada. Su rostro se puso pálido. Miré hacia Abril y fue entonces cuando sucedió. Se atragantó violentamente con la comida, tosiendo y golpeándose el pecho. Sus ojos se llenaron de pánico, pero no por la comida. Era el pánico de alguien que acababa de ser descubierta. «Abril, ¿estás bien?». Edgar se levantó rápidamente para ayudarla, pero yo no podía quitar mis ojos de su cara. Conocía esa expresión. La había visto antes cuando mentía sobre pequeñas cosas, pero nunca algo de esta magnitud. «Estoy bien», murmuró finalmente, evitando mi mirada. Solo me sorprendió la pregunta. ¿La pregunta? ¿Cuál pregunta? Yo solo había dicho la verdad sobre mi situación de vivienda. ¿Por qué eso la sorprendería? Edgar regresó a su silla, claramente nervioso. Sus manos temblaban ligeramente mientras alcanzaba su copa de vino. «Mamá, tal vez estás confundida. Recuerda que el año pasado hablamos sobre invertir en esa propiedad». «Edgar», dije firmemente, «yo nunca he invertido en ninguna propiedad. No tengo dinero para eso. Mi pensión apenas me alcanza para el apartamento donde vivo». Abril tosió nuevamente, pero esta vez sonó forzado. «Justina, querida, a veces la memoria nos juega trucos a nuestra edad». «A nuestra edad». Esas palabras me golpearon como una bofetada. Abril tenía 35 años, 30 años menos que yo. ¿Desde cuándo ella y yo compartíamos la misma edad? Y más importante, ¿desde cuándo mi nuera hablaba de mi memoria como si fuera deficiente? «Mi memoria está perfectamente bien», respondí, sintiendo que la sangre me hervía. «Y sé exactamente dónde vivo y qué propiedades poseo». La respuesta es ninguna. Edgar intercambió una mirada rápida con Abril. Fue solo un segundo, pero lo vi. Había comunicación entre ellos, un entendimiento silencioso que me excluía completamente. En ese momento supe que algo estaba terriblemente mal. «Mira, mamá», Edgar trató de sonar casual. «Tal vez deberías revisar tus papeles en casa. A veces guardamos documentos y se nos olvida». «Edgar, ¿tú crees que soy tonta?». Mi voz salió más dura de lo que pretendía. «¿Crees que compraría una finca y la olvidaría como si fuera un periódico?». «No, mamá, claro que no». Pero su tono no sonaba convincente. Sonaba como si estuviera hablando con una niña pequeña que acababa de hacer una rabieta. Abril se levantó abruptamente. «Voy a servir el postre», anunció, pero noté que sus manos temblaban mientras recogía los platos. Parte de su comida seguía sin tocar. Cuando se fue a la cocina, Edgar se inclinó hacia mí. «Mamá, no quiero que te alteres. Tal vez deberías considerar que...». «¿Que qué, Edgar?». «Que tal vez necesitas ayuda para manejar tus asuntos. No hay nada malo en eso». Ahí estaba,
La insinuación de que mi mente no era confiable, de que necesitaba que otros tomaran decisiones por mí. Mi propio hijo estaba sugiriendo que yo era incapaz de recordar mis propias transacciones financieras. Edgar, dije lentamente, yo sé exactamente lo que tengo y lo que no tengo. Y te aseguro que no tengo ninguna finca. Abril regresó con el postre, pero la tensión en la habitación era tan espesa que podría cortarse con cuchillo. Durante el resto de la cena, la conversación fue forzada, llena de pausas incómodas y miradas esquivas. Cuando me fui esa noche, Edgar me abrazó en la puerta como siempre, pero se sintió diferente, mecánico, como si estuviera cumpliendo con una obligación social. En el taxi de vuelta a casa, mi mente no paraba de dar vueltas. ¿Una finca? ¿Qué finca? ¿Por qué Edgar pensaba que yo tenía una propiedad que nunca había comprado? Y más inquietante aún, ¿por qué Abril se había puesto tan nerviosa cuando yo negué tenerla? Al llegar a mi pequeño apartamento alquilado, me senté en mi silla favorita junto a la ventana. Este lugar había sido mi hogar durante los últimos 4 años, desde que vendí la casa familiar después de la muerte de mi esposo. Edgar lo sabía. Él me había ayudado con la mudanza. Entonces, ¿por qué actuaba como si yo viviera en otro lugar? Esa noche no pude dormir. Algo en la reacción de Abril, en la palidez de Edgar, en esa mirada que intercambiaron, me decía que había más en esta historia. Mucho más. Y por primera vez en mi vida, comencé a sospechar que el hijo en quien había confiado ciegamente durante 40 años, tal vez no era quien yo creía que era. Los días siguientes al Día de las Madres fueron una pesadilla de dudas y preguntas sin respuesta. No podía quitarme de la cabeza la expresión de pánico en el rostro de Abril cuando mencioné que vivía de alquiler. Era la cara de alguien que acababa de ser descubierta en una mentira. El martes por la mañana tomé una decisión que cambiaría todo. Iba a investigar por mi cuenta. Si había una finca registrada a mi nombre, tenía que haber documentos que lo probaran. Y si no lo sabía, necesitaba entender por qué Edgar creía que existía. Mi primera parada fue el banco donde tenía mi cuenta desde hacía 15 años. María Elena, la gerente que me conocía bien, me recibió con su sonrisa habitual. «Señora Justina, ¿en qué puedo ayudarla?» «María Elena, necesito revisar todas mis transacciones de los últimos 2 años, especialmente cualquier pago grande o inusual». Mientras esperaba los documentos, mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en el banco podían escucharlo. ¿Y si Edgar tenía razón? ¿Y si realmente había comprado algo y mi memoria me estaba fallando? Cuando María Elena regresó con los papeles, mis manos temblaban. Revisé línea por línea cada transacción. Pagos de alquiler, servicios, supermercado, farmacia. Todo normal, todo pequeño, todo consistente con la vida de una viuda con pensión modesta. No había ningún pago por una finca, ninguna transacción grande, nada. «María Elena», dije con voz temblorosa, «¿es posible que alguien más tenga acceso a mi cuenta sin que yo lo sepa?» Su expresión cambió inmediatamente. «¿Por qué pregunta eso, señora Justina? ¿Ha notado algo extraño?» Le conté sobre la conversación en la cena, evitando mencionar mis sospechas más oscuras. María Elena revisó mi cuenta más detalladamente. «No, señora, solo usted tiene acceso. Nadie más puede hacer transacciones sin su firma o presencia física». Salí del banco más confundida que nunca. Si no había salido dinero de mi cuenta, ¿cómo creía Edgar que yo había comprado una propiedad? Mi siguiente parada fue la oficina de registro de propiedades. La funcionaria, una mujer joven con lentes, fue muy amable cuando le expliqué mi situación. «Vamos a buscar si hay alguna propiedad registrada a nombre de Justina Mendoza», dijo mientras tecleaba en su computadora. Los segundos se sintieron como horas. Finalmente, levantó la vista. «Sí, hay una propiedad registrada a su nombre. Una finca de 50 hectáreas en las afueras de la ciudad, comprada hace 8 meses. El mundo se detuvo. La habitación comenzó a dar vueltas. «Eso es imposible», susurré. «¿Quiere ver los documentos?» Con manos temblorosas tomé los papeles que me extendió. Ahí estaba mi nombre, mi número de cédula, mi dirección, pero la firma,
La firma no era mía. Esta no es mi firma, dije, señalando el papel. La funcionaria frunció el ceño. ¿Estás segura? A veces cuando uno firma muchos documentos, la firma puede variar un poco. Señorita, yo sé cómo es mi firma. Esta no la hice yo. Ella me miró con una mezcla de preocupación y profesionalismo. Si usted no firmó estos documentos, estamos hablando de un posible fraude. ¿Quiere hacer una denuncia formal? Salí de esa oficina con copias de todos los documentos y una cita para el día siguiente con un investigador de fraudes. Mi mente era un torbellino. Alguien había usado mi identidad para comprar una propiedad. Alguien había falsificado mi firma. ¿Pero quién? En casa esa noche, extendí todos los documentos sobre mi mesa de comedor. Estudié cada línea, cada sello, cada fecha. La compra se había realizado hace 8 meses, justo después de que Edgar me sugiriera organizar mejor mis papeles y me ofreciera ayuda con mis documentos personales. Recordé entonces que Edgar había venido a mi casa varias veces durante esos meses, siempre con la excusa de ayudarme con trámites. «Mamá, déjame revisar tus documentos para asegurarme de que todo esté en orden», me había dicho. Yo, confiando ciegamente en mi hijo, le había dado acceso completo a todas mis identificaciones, estados de cuenta, todo. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Edgar. «Hola, mamá, ¿cómo estás?» Abril y yo estuvimos hablando y pensamos que tal vez deberías ver a un doctor. Ya sabes, para un chequeo general. ¿Un chequeo general o un chequeo psiquiátrico? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. «Mamá, ¿por qué dices eso? Solo queremos asegurarnos de que estés bien». «Edgar, yo estoy perfectamente bien. Mi mente está clara y mi memoria funciona perfectamente». Hubo una pausa larga. «Bueno, si cambias de opinión, ya sabes que puedes contar con nosotros». Después de colgar, me quedé mirando el teléfono. Edgar quería que viera a un doctor. Quería que dudara de mi propia cordura, y ahora entendía por qué. Si yo estaba confundida sobre mi situación financiera, si necesitaba ayuda para manejar mis asuntos, entonces sería más fácil explicar por qué no recordaba haber comprado una finca. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde mi ventana, una terrible realización se asentó en mi pecho como una piedra fría. Mi propio hijo había robado mi identidad. Había falsificado mi firma para comprar una propiedad a mi nombre. Y ahora estaba tratando de convencerme de que yo estaba perdiendo la memoria para cubrir sus huellas. Pero lo que más me dolía no era el dinero o la propiedad. Era darme cuenta de que el hijo que había criado, alimentado, educado y amado incondicionalmente, ahora me veía como algo que podía usar y descartar. Edgar creía que era una vieja tonta a quien podía manipular fácilmente, pero se había equivocado conmigo, y estaba a punto de descubrir exactamente qué tan equivocado estaba. Pasé 3 días revisando los documentos fraudulentos, memorizando cada detalle antes de tomar la decisión más difícil de mi vida: confrontar a Edgar directamente. No podía seguir fingiendo que no sabía lo que había hecho. El peso de la traición me estaba consumiendo por dentro. El jueves por la mañana llamé a Edgar. Traté de que mi voz sonara normal, tranquila. «Edgar, ¿podrías venir a casa esta tarde? Necesito hablar contigo sobre algunos papeles». «Claro, mamá. ¿Todo está bien?» «Todo está perfectamente claro», respondí. Y por primera vez en días, eso era verdad. Cuando Edgar llegó esa tarde, se veía relajado, incluso sonriente. Llevaba una bolsa del supermercado. «Te traje algunas cosas que me pidió Abril que te comprara», dijo, dándome un beso en la mejilla como siempre hacía. Durante 40 años, ese beso había sido el símbolo de amor filial. Hoy se sintió como la traición de Judas. «Siéntate, Edgar, tenemos que hablar». Se acomodó en el sofá, con esa confianza casual que tenía desde niño cuando creía que podía charlar para salir de cualquier problema. Yo me senté frente a él, con los documentos de la finca en mis manos. «Edgar», comencé, mi voz sorprendentemente firme. «¿Puedes explicarme esto?» Le mostré los papeles. Vi exactamente el momento en que se dio cuenta de lo que tenía en mis manos.
Su rostro cambió de la confianza al shock, luego al pánico, y finalmente a algo que no había visto nunca antes en mi hijo. Cálculo frío. Mamá, ¿dónde conseguiste esos documentos? En el registro de propiedades, donde descubrí que aparentemente soy dueña de una finca que nunca compré, pagada con dinero que nunca tuve, firmada con una firma que nunca hice. Edgar se pasó las manos por el cabello, ese gesto nervioso que tenía desde pequeño. Pero esta vez no me daba ternura, me daba asco. Mamá, puedo explicarlo. Te escucho. Lo hice para protegerte. Tú no entiendes de inversiones, de propiedades. Abril y yo vimos esta oportunidad increíble y sabíamos que si te consultábamos no la entenderías. La audacia de su justificación me dejó sin aliento. ¿Para protegerme? ¿Falsificando mi firma? No falsifiqué nada. Tú me diste permiso para manejar tus asuntos. ¿Cuándo? ¿Cuándo te di permiso para robar mi identidad? Edgar se levantó del sofá, comenzando a caminar de un lado a otro. Mamá, no es robo, soy tu hijo. Todo lo que hago es pensando en tu bienestar. Edgar, siéntate y mírame a los ojos cuando me hables. Se sentó, pero no me miraba directamente. Sus ojos se desviaban hacia la ventana, hacia el piso, hacia cualquier lugar menos hacia mí. ¿Con qué dinero compraste esa finca? Con inversiones. ¿Qué inversiones? Tú trabajas en una oficina contable. Tu salario no te alcanza para comprar 50 hectáreas. Abril me ayudó. Ella tiene ahorros. ¿Abril? ¿La misma Abril que no ha trabajado un día desde que se casó contigo hace 2 años? Edgar finalmente me miró, y lo que vi en sus ojos me rompió el corazón. No había remordimiento, no había culpa, solo irritación porque lo habían descubierto. Mamá, tú no entiendes las finanzas modernas. Abril sabe de estos temas. En ese momento, como si la hubiera invocado, escuchamos la puerta abrirse. Abril entró con su llave, algo que siempre me había molestado, pero que había tolerado por Edgar. «Hola, Justina», dijo con esa sonrisa falsa que ahora reconocía perfectamente. Edgar me dijo que estaba aquí y... Se detuvo cuando vio los documentos en mis manos. Su sonrisa se desvaneció instantáneamente. «Ah», murmuró. «Ya veo». «Sí, ya veo», repetí. «Abril, ¿puedes explicarme cómo es que aparece mi nombre en documentos que nunca firmé?» Para mi sorpresa, Abril no trató de mentir. Se sentó elegantemente en la silla frente a mí, cruzó las piernas y me miró con una frialdad que me heló la sangre. «Justina, no finjas que esto te sorprende tanto. Tú sabías que Edgar necesitaba ayuda financiera. Sabías que nosotros no podíamos acceder a ese tipo de propiedades con nuestros ingresos. ¿Y eso justifica el fraude? No es fraude», dijo con una calma aterradora. «Es planificación familiar inteligente». Edgar la miraba con una mezcla de admiración y nerviosismo. Fue entonces cuando entendí quién realmente había estado detrás de todo esto. «Abril», dije lentamente, ¿esto fue idea tuya?» Sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Edgar es demasiado noble para pensar en estas cosas. Alguien tenía que ser práctica. ¿Práctica? ¿Llamas práctica al robo de identidad? Llamo práctica al asegurar el futuro de esta familia. Esa finca va a triplicar su valor en 5 años. Edgar y yo no podíamos conseguir el crédito, pero tú sí. Era la decisión obvia. La sangre me hervía. ¿La decisión obvia? ¿Sin consultarme? Justina. Abril se inclinó hacia adelante. Seamos honestas. Tú vives en este apartamento diminuto, con una pensión que apenas te alcanza. ¿Realmente crees que estás en condiciones de tomar decisiones financieras importantes? Ahí estaba, la verdad desnuda. Para Abril, yo no era una persona con derechos. Era un obstáculo a manipular, una herramienta a usar. Además, continuó con esa voz suave y venenosa, ¿quién crees que va a heredar esa propiedad cuando tú ya no estés? Edgar es tu único hijo. Al final, todo va a ser de él de todas formas. Edgar no dijo nada, ni una palabra de protesta, ni un intento de detener a su esposa. Se quedó ahí sentado, dejando que Abril me humillara en mi propia casa.
¿Y si yo no hubiera descubierto esto? Pregunté. Abril se encogió de hombros. No había razón para que te enteraras. Los pagos se manejan automáticamente, los impuestos también. Tú podrías haber vivido sin saber nada. ¿Hasta cuándo? Hasta que fuera necesario hacer otros cambios. ¿Qué tipo de cambios? Edgar finalmente habló. Mamá, Abril y yo hemos estado hablando. Tal vez sería mejor si tuvieras más supervisión en tus asuntos. ¿Supervisión? Hay lugares muy buenos, dijo Abril suavemente, donde las personas mayores pueden vivir con tranquilidad, sin preocuparse por las responsabilidades financieras. El aire se me escapó de los pulmones. Estaban hablando de internarme, de declararme incompetente, de tomar control total de mi vida. Ustedes están locos si creen que voy a permitir esto. Abril suspiró como si estuviera lidiando con una niña obstinada. Justina, no es una cuestión de permitir o no, es una cuestión de lo que es mejor para todos. Me levanté del sofá, temblando de rabia. Fuera, salgan de mi casa, ahora. Edgar se levantó también. Mamá, no tienes que ponerte así, solo queremos ayudarte. ¿Ayudarme? ¿Robando mi identidad? ¿Planeando internarme? No es internarte, dijo Abril con paciencia fingida. Es cuidado asistido, es diferente. Fuera, repetí, caminando hacia la puerta. Y Abril, deja esa llave en la mesa. Abril me miró con sorpresa genuina. ¿Perdón? La llave de mi apartamento. Déjala en la mesa y no vuelvas a poner un pie aquí. Justina, no seas dramática. ¡Fuera! Mi grito los sorprendió a ambos. Edgar nunca me había visto así. Abril tampoco. Reluctantemente, Abril sacó la llave de su bolso y la dejó caer en la mesa con un ruido metálico. Cuando se fueron, me quedé parada en mi sala, rodeada del silencio que dejaron atrás. Pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de claridad. Ahora sabía exactamente quiénes eran Edgar y Abril, y sabía exactamente lo que tenía que hacer. Esa noche no dormí. Me quedé despierta en mi silla junto a la ventana, pensando en cada palabra que Abril había dicho, en cada expresión en el rostro de Edgar. La frase que más me dolía era la de Abril. Al final, todo va a ser de él de todas formas. Como si yo fuera un obstáculo temporal en sus planes, como si ya estuviera muerta. Pero mientras ellos creían que me habían derrotado, yo estaba formulando mi propio plan. Si querían jugar sucio, les iba a demostrar que su vieja madre sabía jugar ese juego mejor que ellos. El viernes por la mañana hice algo que nunca pensé que haría. Decidí fingir que estaba perdiendo la memoria. Cuando Edgar llamó para disculparse por el altercado del día anterior, adopté un tono confundido, frágil. ¿Edgar? ¿Por qué te disculpas, hijo? ¿Pasó algo ayer? Hubo una pausa larga del otro lado. Mamá, ¿no recuerdas nuestra conversación sobre los papeles? ¿Qué papeles? Ay, Edgar, últimamente me siento tan confundida. A veces no recuerdo las cosas. Podía prácticamente escuchar su sonrisa a través del teléfono. No te preocupes, mamá. Es normal a tu edad. ¿Te parece si Abril y yo pasamos más seguido para ayudarte con las cosas? Sí, me encantaría. Ustedes son tan buenos conmigo. Cuando colgué, me sentí enferma, pero sabía que esta era la única manera de descubrir la verdadera extensión de sus planes. Abril y Edgar comenzaron a visitarme todos los días. Al principio fueron cautelosos, probando qué tan confundida estaba realmente. Yo interpreté mi papel perfectamente. Repetía las mismas preguntas, olvidaba conversaciones recientes, actuaba desorientada con fechas y nombres. Fue durante la tercera visita cuando comenzaron a relajarse y a hablar con más libertad. Yo estaba en la cocina, fingiendo buscar algo en los gabinetes, mientras ellos hablaban en la sala. Creían que no podía escucharlos. ¿Cuánto tiempo crees que tomará?, susurró Edgar. Un par de meses más, máximo, respondió Abril. Necesitamos documentar bien su deterioro. Entre más episodios de confusión tengamos registrados, más fácil será el proceso legal. ¿Estás segura de que funcionará? Edgar, trabajo en un bufete de abogados. Sé exactamente qué necesitamos. 2 o 3 testigos que confirmen su estado mental,
reportes médicos y podemos solicitar una declaración de incapacidad. Mi sangre se enfrió. Abril trabajaba en un bufete de abogados. Eso explicaba cómo sabía falsificar documentos tan convincentemente. ¿Y después?, preguntó Edgar. Después tenemos poder legal completo sobre todos sus asuntos. La finca queda oficialmente bajo nuestro control. Vendemos este apartamento y ella va a Golden Years. Golden Years. Había visto los comerciales de esa institución. Un lugar deprimiente donde las familias enviaban a los ancianos para olvidarse de ellos. ¿Y si se resiste? Edgar, para ese punto ella va a estar legalmente declarada incompetente. No va a tener opción. Regresé a la sala fingiendo más confusión. ¿De qué hablaban? Escuché voces. Nada importante, mamá, dijo Edgar con una sonrisa que ahora me daba náuseas. Solo charlábamos. Durante las siguientes semanas perfeccioné mi actuación. Abril comenzó a traer amigos abogados de su oficina, presentándolos como viejos conocidos míos. Yo fingía no reconocerlos. Actuaba confundida cuando me hacían preguntas sobre fechas o eventos recientes. Vi cómo tomaban notas. Vi cómo intercambiaban miradas significativas cuando yo olvidaba cosas importantes. Estaban construyendo su caso, documento por documento, testimonio por testimonio. Pero mientras ellos recopilaban evidencia falsa de mi incompetencia, yo estaba recopilando evidencia real de su fraude. Instalé una grabadora pequeña en mi sala, escondida detrás de un marco de fotos. Cada conversación que tenían en mi presencia quedaba registrada. Cuando hablaban de los documentos falsificados, cuando discutían sus planes para declararme incompetente, cuando se burlaban de lo fácil que había sido engañarme. También descubrí más sobre las deudas de Edgar. Una tarde, mientras él estaba en el baño, Abril recibió una llamada telefónica. Habló en voz baja, pero no lo suficiente. No tenemos el dinero todavía. Sí, entiendo que ya pasó el plazo. Dame 2 meses más. La garantía es la finca, te lo prometo. Cuando Edgar regresó, Abril estaba nerviosa. Era del banco, le susurró. Están presionando por el pago del préstamo. ¿Cuánto debemos? 200,000. Si no pagamos en 2 meses, van a ejecutar la garantía. ¿La finca? Sí, por eso necesitamos acelerar el proceso con tu madre. Ahí estaba la verdad completa. No solo habían usado mi nombre para comprar la propiedad, sino que la habían usado como garantía para un préstamo enorme. Si no podían pagar, iban a perder la finca de todas formas. Su plan era declararme incompetente, vender mi apartamento y usar ese dinero para salvar su inversión fallida. Pero la revelación más dolorosa vino una tarde cuando Edgar pensó que yo estaba dormitando en mi silla. Abril entró con café y se sentó a su lado. A veces me siento mal por ella, murmuró Edgar. Por un momento, un rayo de esperanza atravesó mi corazón. Tal vez mi hijo todavía tenía algo de conciencia. ¿Por qué?, preguntó Abril. Era una buena madre. Siempre me cuidó, siempre me apoyó. Incluso cuando papá murió, ella trabajó 2 empleos para que yo pudiera terminar la universidad. Edgar. La voz de Abril era suave pero firme. Ella tuvo su oportunidad de vivir. Ahora es nuestro turno. No podemos sentirnos culpables por asegurar nuestro futuro. ¿Y si realmente se está volviendo senil? ¿Y si no estamos fingiendo esto, sino aprovechándonos de una condición real? ¿Importa? El resultado es el mismo. Ella va a estar mejor cuidada en Golden Years que aquí sola. Y nosotros vamos a poder salir de esta crisis financiera. Tienes razón, solo que es mi madre. Y siempre será tu madre. Pero ahora nosotros somos tu familia principal. Ella ya tuvo su tiempo. Edgar no respondió, pero tampoco protestó. En ese momento supe que lo había perdido completamente. Abril había conseguido hacer que mi propio hijo me viera como un estorbo, como algo del pasado que había que descartar para avanzar hacia el futuro. Esa noche, cuando se fueron, saqué la grabadora y escuché toda la conversación otra vez. Cada palabra era como un clavo en mi corazón, pero también cada palabra era evidencia. Había estado recopilando información durante 3 semanas. Tenía grabaciones, documentos, evidencia de las deudas de Edgar, prueba de que Abril trabajaba en un bufete
y tenía conocimiento legal para cometer fraude. Pero más importante, tenía un plan. El lunes siguiente tenía una cita con el mismo investigador de fraudes del registro de propiedades. Pero esta vez no iba a ir como la viuda confundida que habían estado viendo. Iba a ir como Justina Mendoza, una mujer de 65 años que había sido subestimada por demasiado tiempo. Edgar y Abril creían que me tenían exactamente donde querían. Creían que era una vieja senil que podían manipular hasta que ya no me necesitaran. Estaban a punto de descubrir que su vieja senil sabía exactamente lo que estaba haciendo. El lunes por la mañana me levanté más temprano que nunca. Había pasado semanas fingiendo ser una anciana confundida, pero hoy iba a recordarles a Edgar y Abril quién era realmente Justina Mendoza. Me vestí con mi mejor traje azul marino, el mismo que había usado para el funeral de mi esposo. Me peiné con cuidado y me maquillé por primera vez en semanas. Mi primera parada fue la oficina del investigador de fraudes, Roberto Castellanos. Cuando entré a su oficina, llevaba conmigo una carpeta llena de evidencias que había estado recopilando durante 3 semanas. «Señora Mendoza», me saludó Roberto, «me da mucho gusto verla. ¿Cómo ha estado?» «Mucho mejor de lo que mi familia cree», respondí, colocando la carpeta sobre su escritorio. «Roberto, necesito su ayuda para tender una trampa». Durante la siguiente hora le mostré todo: las grabaciones de Edgar y Abril discutiendo sus planes, los documentos que probaban las deudas del banco, la evidencia de que Abril trabajaba en un bufete de abogados y tenía conocimiento para cometer fraude documental. Roberto escuchó cada grabación con expresión cada vez más grave. «Señora Mendoza, esto es mucho más serio de lo que pensábamos inicialmente». «Lo sé, y ahora quiero que me ayude a detenerlos antes de que puedan declararme incompetente». «¿Qué tiene en mente?», le expliqué mi plan. Roberto sonrió por primera vez desde que había llegado. «Señora Mendoza, me gusta cómo piensa». Esa tarde, cuando Edgar y Abril llegaron para su visita habitual, yo había regresado a mi actuación de anciana confundida, pero esta vez tenía un propósito específico. «Ay, Edgar», dije con voz temblorosa, «estoy tan preocupada. Hoy vino un señor del banco preguntando por ti». Edgar se puso pálido instantáneamente. «¿Del banco? ¿Qué banco, mamá?» «No recuerdo el nombre, pero dijo que necesitaba hablar contigo urgentemente sobre unos pagos atrasados». Abril y Edgar intercambiaron miradas de pánico. «¿Dijo algo más?», preguntó Abril. «Habló de algo sobre una finca. Dijo que si no había pagos pronto, iban a quitar la finca». Hice una pausa dramática. Pero yo no entendí. «¿Qué finca?». «No es nada, mamá». Edgar trató de sonar tranquilo, pero su voz temblaba. «Debe haber sido un error». «¿Un error? Pero el señor tenía papeles con mi nombre». Abril se levantó abruptamente. «Justina, ¿dónde están esos papeles?» «¿Qué papeles?». «Los que te dejó el hombre del banco». «Ay, no sé. Los puse en algún lugar, pero no recuerdo dónde». Durante los siguientes 20 minutos, Edgar y Abril registraron mi apartamento buscando documentos que no existían. Los vi voltear cojines, revisar cajones, buscar desesperadamente mientras yo seguía fingiendo confusión. «¿Te dijo cuándo iba a regresar?», preguntó Edgar, sudando visiblemente. «Mañana, creo, o tal vez pasado mañana. No recuerdo bien». Abril estaba al borde de un ataque de nervios. «Tenemos que hablar con el banco inmediatamente». «Sí», concordó Edgar. «Mamá, vamos a resolver esto. No te preocupes por nada». Después de que se fueron, llamé a Roberto. Ya mordieron el anzuelo. El martes, siguiendo nuestro plan, Roberto llegó a mi apartamento exactamente a las 2 de la tarde, cuando sabía que Edgar y Abril estarían allí. Pero no llegó solo. Lo acompañaba una oficial de policía y una trabajadora social. Cuando Edgar abrió la puerta, su cara de confusión fue genuina. «¿Puedo ayudarlos?». «Señor Edgar Mendoza, soy Roberto Castellanos, investigador de fraudes. Esta es la oficial Ramírez y la licenciada Torres del Departamento de Servicios Sociales. Necesitamos hablar con usted y su madre». Vi cómo Edgar palideció. Abril apareció detrás de él, tratando de mantener la compostura. «¿Hay algún problema?».
Preguntó Abril con esa voz dulce que usaba cuando quería parecer inocente. Varios problemas, respondió Roberto. ¿Podemos pasar? Cuando todos estuvieron sentados en mi sala, Roberto abrió su carpeta. Yo seguía sentada en mi silla favorita, fingiendo estar confundida por toda la situación. Señor Mendoza, comenzó Roberto, ¿puede explicarme cómo es que una propiedad de 50 hectáreas fue comprada a nombre de su madre sin su conocimiento? Nosotros. Edgar tartamudeó. ¿Y señora Abril? Continuó Roberto. ¿Puede explicarme por qué las grabaciones que tenemos la muestran discutiendo planes para declarar incompetente a la señora Mendoza cuando claramente no lo está? Abril se puso de pie como si la hubieran electrocutado. ¿Qué grabaciones? Roberto presionó play en una pequeña grabadora. La voz de Abril llenó la habitación. Necesitamos documentar bien su deterioro. Entre más episodios de confusión tengamos registrados, más fácil será el proceso legal. El silencio que siguió fue ensordecedor. Edgar se veía como si fuera a vomitar. Abril había perdido completamente su compostura. Esas grabaciones son ilegales, dijo Abril finalmente. No pueden usarlas. Señora, intervino la oficial Ramírez, las grabaciones fueron hechas por la señora Mendoza en su propia casa. Son completamente legales. Fue entonces cuando dejé caer mi actuación. Lentamente me incorporé en mi silla y miré directamente a Edgar y Abril. Sorpresa, dije con una voz clara y firme que no habían escuchado en semanas. No estoy senil. Edgar abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Abril retrocedió como si hubiera visto un fantasma. Todo este tiempo, continué, ustedes creyeron que estaban manipulando a una vieja tonta. Pero yo sabía exactamente lo que estaban haciendo desde el principio. Mamá, Edgar murmuró. No me llames mamá. Le dije con una frialdad que sorprendió incluso a mí misma. Un hijo no le hace esto a su madre. Roberto continuó con su presentación. Tenemos evidencia de falsificación de documentos, fraude de identidad y conspiración para cometer abuso financiero contra un adulto mayor. La trabajadora social habló por primera vez. También tenemos evidencia de que planeaban declarar incompetente a la señora Mendoza bajo pretextos falsos, lo cual constituye abuso psicológico. Abril finalmente encontró su voz. Esto es ridículo. No pueden probar nada. ¿No? Roberto sacó más documentos. Tenemos las grabaciones. Tenemos los documentos falsificados con análisis de caligrafía que prueban que la firma no es de la señora Mendoza. Y tenemos testimonio de empleados del banco sobre las deudas del señor Mendoza. Edgar se desplomó en el sofá. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora, dijo la oficial Ramírez, van a venir conmigo a la estación para responder algunas preguntas. ¿Estamos arrestados? Preguntó Abril, su voz ahora aguda y desesperada. Todavía no. Pero dependiendo de cómo proceda la investigación, podrían enfrentar cargos criminales. Mientras se levantaban para irse, Edgar se volteó hacia mí una última vez. Mamá, yo nunca quise lastimarte. Pero lo hiciste, Edgar. Y lo peor es que ibas a seguir haciéndolo. Todo fue idea de Abril, dijo desesperadamente. Ella me convenció. No, le respondí firmemente. Abril no puso una pistola en tu cabeza. Tú elegiste esto. Cuando se los llevaron, me quedé sola en mi apartamento con Roberto y la trabajadora social. ¿Está bien, señora Mendoza?, preguntó la licenciada Torres. Estoy bien, respondí. Por primera vez en meses, estoy bien. Roberto cerró su carpeta. ¿Qué va a hacer ahora con respecto a la propiedad? Sonreí por primera vez en semanas. Una sonrisa real, no fingida. Voy a recuperar lo que es mío. Y luego voy a decidir qué hacer con mi vida, sin que nadie más tome decisiones por mí. Esa noche, mientras preparaba té en mi cocina, reflexioné sobre lo que había pasado. Durante semanas había fingido ser vulnerable. Había actuado como la víctima indefensa que Edgar y Abril creían que era. Pero la verdad era que nunca había sido más fuerte en mi vida. Había tomado control de mi propia situación, había protegido mi futuro, y había demostrado que subestimar a una mujer de 65 años había sido el error más grande que pudieron cometer.
Mañana comenzaría el proceso legal para recuperar mi propiedad. Mañana empezaría a reconstruir mi vida en mis propios términos. Pero esta noche, simplemente disfruté del silencio de saber que había ganado. 6 meses después, estaba parada en el porche de mi nueva casa, observando el amanecer sobre las 50 hectáreas que ahora oficialmente me pertenecían. El proceso legal había sido largo pero satisfactorio. Edgar y Abril enfrentaron cargos criminales por fraude documental y conspiraron para cometer abuso financiero. Al final, Edgar recibió servicio comunitario y libertad condicional. Abril, como la mente maestra del plan, recibió 2 años de prisión y perdió su licencia para ejercer como asistente legal. La finca era hermosa, más hermosa de lo que había imaginado. Campos verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, un pequeño arroyo que corría por la propiedad, y una casa de campo que, aunque necesitaba algunas reparaciones, tenía todo el potencial del mundo. Durante estos meses había descubierto que tenía más fuerza de la que creía. Supervisé personalmente las reparaciones de la casa. Aprendí sobre administración de propiedades rurales, e incluso comencé a explorar la posibilidad de criar algunas cabras y gallinas. Pero lo más importante que había descubierto era la paz. Por primera vez en años, no tenía que preocuparme por las manipulaciones de nadie, no tenía que cuestionar mis propias decisiones, no tenía que fingir ser alguien que no era. El sonido de un auto llegando me sacó de mis pensamientos. Era mi vecina, Carmela, una mujer de mi edad que vivía en la finca contigua. Se había convertido en mi primera amiga real en décadas. «Buenos días, Justina», me saludó mientras se bajaba de su camioneta. «¿Cómo amaneció?» «Mejor que nunca», respondí sinceramente. Carmela subió los escalones del porche y se sentó conmigo en las mecedoras que había comprado la semana anterior. Durante estos meses, ella había sido una fuente invaluable de consejos sobre la vida rural y, más importante, una compañía genuina sin segundas intenciones. «¿Ya decidiste qué vas a hacer con la parte norte de la propiedad?», me preguntó. Estaba pensando en un huerto. Siempre quise tener uno grande donde pudiera cultivar mis propios vegetales. «Es una excelente idea. Te puedo ayudar a planificar la siembra». Mientras conversábamos sobre plantas y estaciones de cultivo, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero la voz sí. «¿Mamá?». Era Edgar. No había hablado conmigo desde el día del arresto. «Hola, Edgar. ¿Puedo ir a verte? ¿Puedo?». Miré hacia Carmela, quien discretamente se levantó para darme privacidad. «¿Para qué?». «Para disculparme, de verdad, y para conocer a mi madre otra vez». Hubo algo en su voz, una humildad que no había escuchado antes. «Edgar, ¿dónde está Abril?». Se fue. Cuando salió bajo fianza, desapareció. Dejó los papeles de divorcio en mi apartamento. No sentí satisfacción al escuchar eso. Había superado la necesidad de regodearme en su desgracia. «¿Dónde estás viviendo?». «En un apartamento pequeño. Perdí la casa. Las deudas eran demasiadas. Estoy trabajando 2 empleos para pagar lo que debo». «Edgar, ¿qué quieres de mí?». «Nada», dijo rápidamente. «No quiero dinero. No quiero que me ayudes financieramente. Solo quiero la oportunidad de disculparme cara a cara. Y si es posible, me gustaría conocer a la mujer fuerte que resultó ser mi madre». Esas palabras me llegaron de una manera que no esperaba. Durante 40 años, Edgar había visto solo lo que quería ver en mí: la madre servicial, la mujer que se sacrificaba, la persona que siempre estaría ahí para resolver sus problemas. Nunca me había visto como una persona completa con mi propia fuerza y valor. «Puedes venir el sábado», le dije finalmente. «Pero Edgar, las cosas van a ser diferentes». «Lo sé, mamá, lo entiendo». El sábado llegó lluvioso y gris. Desde la ventana de mi cocina vi el auto de Edgar subir por el camino de grava. Se veía más delgado, más cansado, pero también más humilde que nunca antes. Cuando toqué la puerta, me tomé un momento antes de abrir. Durante meses había imaginado este momento. Había ensayado lo que le diría. Pero ahora que estaba aquí, simplemente quería ver quién era realmente este hombre que había sido mi hijo.
Edgar estaba parado en el porche, con las manos en los bolsillos, mirando nerviosamente hacia los campos. Cuando me vio, intentó sonreír, pero no le salió naturalmente. «Hola, mamá». «Hola, Edgar. Pasa». Le serví café en la mesa de la cocina, la misma mesa donde había firmado los papeles para recuperar legalmente mi propiedad. Edgar miró alrededor de la casa, tomando nota de todos los cambios que había hecho. «Se ve hermosa», dijo. «La casa, la propiedad, todo». «Gracias». Hubo un silencio largo e incómodo. Finalmente, Edgar habló. «Mamá, sé que las palabras no pueden cambiar lo que hice. Sé que no merezco tu perdón. Pero necesito que sepas que me odio por lo que te hice». «¿Te odias a ti mismo o odias que te hayan descubierto?». La pregunta lo sorprendió. Pensó por un largo momento antes de responder. Al principio, solo odiaba que me hubieran descubierto. Pero durante estos meses, trabajando estos empleos, viviendo solo, he tenido mucho tiempo para pensar. Y me di cuenta de que no conocía a mi propia madre. «¿Qué quieres decir? Durante años te vi solo como mi mamá. La persona que siempre estaría ahí, que siempre me ayudaría, que siempre me perdonaría. Nunca te vi como Justina, como una mujer con su propia vida y sus propios derechos». Sentí algo dentro de mi pecho aflojarse. Esta era la primera vez que Edgar me había visto como una persona separada de mi rol como su madre. «Abril me manipuló, sí», continuó. «Pero yo dejé que me manipulara porque era más fácil que enfrentar mis propios problemas. Era más fácil usar tu amor por mí que arreglar mi propia vida. ¿Y ahora? Ahora estoy aprendiendo a ser responsable de mis propias decisiones. Es difícil, es aterrador, pero es lo que debería haber estado haciendo desde hace años». Tomé un sorbo de mi café, estudiando el rostro de mi hijo. Había madurez ahí que nunca había visto antes. Dolor, sí, pero también crecimiento. «Edgar, ¿qué quieres de esta conversación? Quiero conocerte. No como mi mamá que va a resolver mis problemas, sino como Justina. Quiero saber qué planes tienes para esta finca. ¿Qué te hace feliz? ¿Cuáles son tus sueños?». Esa pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien me había preguntado sobre mis sueños? «Quiero convertir parte de esta propiedad en un santuario para animales de granja rescatados», dije, sorprendiéndome a mí misma al decirlo en voz alta. «Quiero criar cabras, gallinas, tal vez algunos caballos viejos que necesiten un lugar para pasar sus últimos años en paz». Edgar sonrió, y esta vez fue genuino. «Eso suena perfecto para ti. Siempre fuiste gentil con los animales. ¿Y tú? ¿Qué planes tienes?». «Terminar de pagar mis deudas, tal vez tomar algunas clases nocturnas para mejorar mis habilidades. Aprender a vivir solo sin depender de nadie más». Hablamos durante 2 horas. Por primera vez en mi vida adulta, tuve una conversación real con mi hijo, no sobre lo que él necesitaba de mí, no sobre sus problemas que yo tenía que resolver, sino sobre nuestros sueños, nuestros miedos, nuestras esperanzas. Cuando se fue esa tarde, nos abrazamos en el porche. Fue diferente de todos los abrazos que habíamos compartido antes. Este no tenía expectativas escondidas, no tenía manipulación sutil. Era simplemente un abrazo entre 2 adultos que se respetaban mutuamente. «¿Puedo visitarte otra vez?», preguntó Edgar. «Sí», le dije, «pero en mis términos, como invitado, no como alguien que espera que yo resuelva sus problemas». «Entiendo. Y mamá, Justina, gracias por darme esta oportunidad». Mientras veía su auto alejarse por el camino, me senté en mi mecedora favorita. El sol estaba comenzando a ponerse, pintando los campos de dorado. Por primera vez en mi vida, me sentía completamente libre. Libre de las expectativas de otros, libre de la necesidad de complacer a todos, libre de fingir ser menos de lo que era. Tenía 65 años, pero sentía como si mi vida real apenas estuviera comenzando. Tenía una propiedad hermosa, proyectos que me emocionaban y la posibilidad de reconstruir una relación con mi hijo basada en respeto mutuo, en lugar de obligación. Edgar tendría que ganarse mi confianza otra vez y sabía que tomaría años, pero por primera vez sentía que valía la pena intentarlo. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, pensé en todas las mujeres que, como yo,
habían sido subestimadas, manipuladas o tomadas por dadas. Quería que supieran que nunca es demasiado tarde para recuperar tu poder. Nunca es demasiado tarde para exigir respeto, y nunca es demasiado tarde para empezar la vida que realmente mereces. En la distancia, escuché el sonido suave de mis nuevas gallinas, acomodándose para la noche. Mañana comenzaría a planificar el santuario de animales. Mañana llamaría al contratista sobre la construcción del establo. Mañana seguiría construyendo la vida que había elegido para mí misma. Pero esta noche simplemente disfruté de la paz de saber que finalmente, después de 65 años, era completamente libre.